Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana, 2 veces a la semana, de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un capítulo verdaderamente muy nutrido de temas. Vamos a empezar haciendo una revisión de los 2 procesos judiciales más importantes de la actualidad, uno que lleva ya bastante tiempo y uno que está apenas empezando. Después vamos a hablar de 2 notas relacionadas con la salud. Uno sobre un informe presentado por Manifiesta Media en donde se habla de la relación de los anticonceptivos y la depresión en mujeres, y por otro lado otro episodio en la larga historia de victimización, revictimización, activismo y lucha de Lorena Beltrán contra la falsedad de quienes exponen títulos falsos de cirujanos para ejercer procedimientos que no deberían estar autorizados para realizar. Y vamos a terminar conociendo a Narges Mohammadi, la nueva Premio Nobel de Paz que fue anunciada hoy viernes 6 de octubre en la mañana por el comité del Premio Nobel. Vamos a empezar. Vamos a empezar, como se los dije, hablando sobre 2 procesos judiciales, uno de los cuales trajo noticias hace algunos días, el proceso en el cual se está tratando de esclarecer la verdad sobre dineros de origen irregular o de origen regular no reportados en la campaña Petro Presidente, sobre el papel que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, habría cumplido, y los intríngulis de este proceso, que no solamente se surten en una búsqueda por la verdad, sino que tienen obviamente reglas y limitantes que hacen que sea importante conocer los detalles. Y por otro lado, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá negó una vez más la preclusión del caso. Queremos saber entonces qué sigue. Para hacernos esta explicación, se encuentra con nosotros una vez más el doctor Francisco Bernate Ochoa, a quien le agradecemos que siempre esté disponible para nuestros micrófonos para hacer claridad sobre cosas en las cuales, por supuesto, no tenemos nosotros ningún tipo de versación. Doctor Bernate, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por su generosidad de acompañarnos acá. No, Santiago, el agradecido soy yo. Me encanta este podcast, Capital Político. Me informo muchísimo a través de él y te quiero agradecer muchísimo una vez más esta invitación. No, pues eso sí, me alegra que sea felicidad mutua. Cuénteme, por favor, hablemos de la noticia más reciente, que es la negativa a la solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros nos hemos reunido ya varias veces, 3 o 4, para hablar sobre este tema en distintos espacios. Cuénteme, por favor, ¿qué quiere decir esto y en qué etapa entonces entra el proceso contra Álvaro Uribe? Es muy importante primero aclarar una cosa. La Fiscalía 2 veces intentó terminar anticipadamente el proceso diciendo, mire, aquí no hay un delito. 2 veces. 2 jueces diferentes negaron esa postura de la Fiscalía y ahora el tribunal la ha ratificado. ¿Esto qué significa? Pues que la Fiscalía no convenció al tribunal y a 2 jueces del país de que ahí no había un delito. No significa una condena anticipada, no significa que el presidente sea o no responsable. Simplemente lo que le están diciendo los jueces y el tribunal al presidente Uribe y al país, pues es que su suerte debe resolverse en un juicio, que este proceso debe tramitarse como el de cualquier ciudadano, que sea un juez de la República el que decida si se cometieron o no esos delitos, y que por ahora pues no hay mérito para dar por terminada esta investigación. ¿Cuáles son las opciones que quedan? Porque pues podríamos volver a empezar el proceso en el cual la Fiscalía saca más pruebas que le permitan hacer una solicitud de preclusión, que un poco ha sido el alegato de los jueces, que es que no hay pruebas suficientes para pedir eso y que se están ignorando otras pruebas que habían sido aportadas por la Corte Suprema, o llamar a juicio. Ahí es probable que vaya a juicio, o es probable que se vuelva a nombrar un fiscal asignado al caso que pida la preclusión. Bueno, digamos que legalmente las 2 posibilidades están abiertas. El único que decide si acusa o no a un colombiano, ¿cómo se llame? Es el fiscal del caso. Nadie puede obligar una acusación. De manera que el caso vuelve a la Fiscalía
se tendrá que designar un tercer fiscal, porque obviamente este ya comprometió su criterio, y ese tercer fiscal tiene dos opciones: o intenta una tercera preclusión, es legalmente viable, o definitivamente presenta un escrito de acusación. Legalmente están las dos. Ahora, el derecho no es solo lo que está en los códigos, es sobre todo y ante todo una práctica. Si tú ya intentaste dos veces esta misma salida y ya te dijeron que no, la misma puerta se te cerró dos veces, pues hay que intentar la otra. Yo creo que la opción jurídica y política que tiene la Fiscalía es ya que el debate se dé ante un juez de la República y que sea él quien decida. La Fiscalía, cuando acusa, no está diciendo que un ciudadano cometió un delito, no, significa que probablemente cometió un delito. Entonces, pues tendrá que pasar a otro fiscal, que será quien, pues yo me imagino que va a sustentar una acusación en un juicio contra el expresidente Uribe. Yo le he hecho esta pregunta varias veces, pero yo necesito que usted me la responda cada vez, doctor Bernate. Por favor, perdóneme, y es lo siguiente, es, ¿qué hacemos con el evidente contenido de carga política que tiene este proceso? ¿No? Existe una desinformación que está ligada a lo ideológico, de lo cual no pretendemos que se escape, no creo yo que sea posible escapar, pero que al mismo tiempo sí genera ruido en torno a lo que implica en realidad este proceso. Y es, por un lado, entonces está la gente diciendo que la persona más inocente del mundo está siendo llevada a juicio, o sea, un poco como se quiere políticamente enjuiciar, esto es una cacería, bla. Y por el otro lado está la gente diciendo, si ven, esta es la prueba de la culpabilidad, y ninguna de esas dos es cierto, pero nosotros en lo que llevamos conversando de este tema, que es desde 2020 en el programa Puntos Capitales, eh, pues nos hemos enfrentado una y otra vez con que este juicio, cada vez que aparece, genera exactamente las mismas reacciones. Entonces, ¿hay qué hacer? ¿Qué se puede conceptuar desde el derecho que permita un poco, no sé si apaciguar los ánimos, pero al menos de nuevo brindar información relevante o verificada acerca de los trámites jurídicos? Bueno, aquí hay varias cosas que decir que son muy relevantes. Lo primero, es que lo que está pasando no es menor, es decir, es un expresidente, quizá la figura política más relevante de Colombia en mucho tiempo, que está ante la justicia y es obviamente tal vez uno de los colombianos más reconocidos, que más amores y odios despierta. Y la nuestra es una democracia vibrante, la comunidad no es ajena a la política, la comunidad no está encerrada viviendo sus vidas, sino que es una comunidad políticamente activa y está viendo un juicio que necesariamente se ve atravesado por lo político y que pasa por si queremos o no, si estamos de acuerdo o no con Álvaro Uribe Vélez. Y eso es parte de mostrar que somos una democracia viviente, una democracia de alguna forma ejemplar. Somos de las pocas justicias del mundo donde millones de colombianos pueden ver esto en directo y formarse su opinión. Mira tú que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que pintar el juicio en una especie ahí de cuadro y contarle lo que el periodista quiera decir, tomar unas imágenes y prejuzgar. Colombia le pone al ciudadano todo lo que necesita para expresarse. Lástima, Santiago, que la Corte Constitucional haya ordenado los juicios a puerta cerrada y los colombianos no podamos ver que es uno de los juicios más importantes en la historia de Colombia. Antonio Nariño fue juzgado por el delito de peculado por un tema de un barco de trigo y en ese momento pues eso era relativamente mediático, pero imagínate esto. Entonces creo que eso es muy importante, resaltar lo vívido y lo álgida de la democracia colombiana, el debate normal que todo el mundo opine. Pero segundo, una justicia independiente, Santiago. Nadie podrá decir que dos jueces y tres magistrados son políticamente afines o contradictorios al presidente Uribe. Fallaron en derecho. La gente no lo sabe, pero los dos jueces que pasaron por esto y los tres magistrados que están hoy en esto son ejemplares en Colombia, no tienen un sesgo político. Los jueces en Colombia no hacen política, los jueces fallan de acuerdo a la ley y esos dos son los mensajes más importantes para mí de esto: una democracia viva y una justicia independiente. Ahí me gustaría pasar al otro proceso, que es el proceso en donde se está interrogando a Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro. Ha sido un proceso que ha tenido también varias publicaciones hechas, y estas filtraciones, estas publicaciones han generado también una serie de veredictos a priori en la Corte de las Redes que obviamente no tienen ningún tipo de validez ni ningún tipo de peso, pero que moldean nuestra conversación. Sin embargo, realmente lo que más me interesa es una declaración que hizo a través de Twitter el presidente Petro diciendo que era ilegal preguntarle a su hijo por él porque él es un aforado. Por favor, explíqueme esto, explíqueme en qué parte del proceso estamos,
¿cuánto tenemos nosotros para ver algún tipo de resultado real, no por Twitter, y que de esto que está señalando el presidente Petro es verdad? Bueno, vamos por partes. ¿En qué fase está el proceso contra Nicolás Petro? En su caso específico, está imputado por un delito y intentó un acuerdo con la fiscalía, no lo logró, y pues ahora lo que viene es la acusación, que lo presenten ante un juez, y ya será un juez quien decida su suerte. Él no es un aforado, él es un ciudadano de a pie, y el fiscal que lo está investigando, pues es un fiscal común y corriente. Y obviamente, Santiago, que cuando un fiscal está averiguando por un caso, pues tiene que preguntar por todo. Imagínate, por ejemplo, cuando la Corte le pregunta a los congresistas sobre los hechos que está juzgando, si no pudiera preguntarle a un paramilitar, por ejemplo, si lo está financiando o no, o a un ciudadano si vio que pagaron una coima o no. Las preguntas sobre el presidente o lo que sea, pues no están prohibidas, pero además el señor Petro, pues tiene un custodio, un garante de sus derechos, que si ve una pregunta indebida, es el llamado a objetarla, que es su defensor, que en este momento es uno de los mejores penalistas de Colombia, que es David Telequi. Entonces, pues las preguntas no son ilegales. El hecho de que el presidente tenga un fuero no impide que el presidente le pregunte, que el fiscal le pregunte al hijo sobre el presidente. Insisto, la Corte le pregunta a los ciudadanos sobre lo que hacen los parlamentarios. Eso no es ilegal. ¿Cuánto tiempo? Santiago, esto va a ser difícil, porque vamos a ir a una justicia que se llama especializada, otrora justicia sin rostro, en Barranquilla, que está colapsada. El escenario no son menos de 4 años para que haya un veredicto sobre este caso. Aquí, por ejemplo, difiere Iván Cancino, que le responde a Petro diciéndole que el fiscal del caso no podía indagar sobre el presidente y tampoco filtrar o permitir que se hiciera. Esto es es decir, esto porque podría ser, porque digamos, el Tiempo publica una nota en donde se preguntan si se caería esa parte del interrogatorio. Entonces, ¿hay alguna parte del proceso en el cual se puede alegar que existe alguna transgresión de alguna línea, o cómo podría entenderse entonces esa diferencia? El señor Nicolás Petro Burgos hizo esa declaración en el marco de una colaboración. Esa declaración no puede ser fundamento para que un juez tome una decisión. Si fuera el caso, un juez tendría que interrogar al señor Petro, y esa declaración es la que vale. Esta declaración que él hizo se hizo con la expectativa de obtener una negociación que se frustró, lo sabemos todos, pero ese cuestionario o eso no es una prueba que pueda utilizarse en su contra. Eventualmente, si en el juicio él dice algo diferente, podrán controvertirlo con esto que ya dijo, pero no va más allá de esto. Entonces, el juez, insisto, tendrá que valorar, tendrá que oírlo si esa es su intención, y sobre eso decir, no sobre esto que ha dicho, que, insisto, se utiliza para confrontar, pero no es una prueba válida para sustentar un fallo, en la medida en que solo puede sustentar un fallo la prueba que se practica delante de un juez en un juicio. Por último, ¿cómo funcionaría o existe alguna interrelación entre el proceso que se surte contra Nicolás Petro, que pasa al sistema de justicia especializada en Barranquilla, y el que podría abrirse tras la compulsación de copias por la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente Gustavo Petro? ¿Esto están interconectados? ¿Tiene que esperar la Comisión de Acusaciones para abrir un proceso a tener algún resultado en las declaraciones de Nicolás Petro? ¿Cómo se conectan? Legalmente, esta declaración en el proceso que tramita la Comisión de Acusaciones es un documento que obviamente la Comisión puede tener en cuenta. El punto aquí no es tanto si el presidente sabía o no sabía, ese es un hecho político. El hecho jurídico es hasta qué punto eso se declaró o no en la campaña. La Cámara de Representantes hace un juicio político, decide si aquí hay una indignidad. Y si así lo observa, pasa a la Cámara de Representantes, que en pleno decide si acusa al presidente ante el Senado. El Senado adelanta el juicio político, que puede terminar en una indignidad, que significa más o menos pues lo echaron del puesto, pero también en que la Corte lo juzgue, ahí sí por la comisión de delitos. En el modelo que aplica la Corte, la declaración del joven Petro sí puede ser utilizada como una forma de decir que hay un testigo que dijo en una declaración que el señor presidente tenía conocimiento respecto del ingreso de dineros presuntamente no declarados a la campaña política. Es decir, en un escenario de un juicio jurídico que se ve poco probable, pues sí podría ser utilizado. Bueno, yo también estaré muy contento de poderme encontrar otra vez a hablar de estos temas para tratar de entender y hacer claridad sobre estos procesos. Doctor Bernate, muchísimas gracias como siempre por su generosidad y pues bueno, por ayudarnos a entender el tejemaneje jurídico. No, Santiago, aquí me quedo como oyente. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Y
Y entramos así entonces en nuestro siguiente tema. Recientemente en una publicación Manifiesta Media puso sobre la mesa un reciente estudio que reflexiona o da información sobre la relación entre la salud mental y los anticonceptivos hormonales. El pasado 26 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Anticoncepción y queremos hacer eco a lo expuesto por Manifiesta Media de la mano de la periodista Angélica Borges. Angélica, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Angélica, primero quisiera arrancar hablando por esta fecha, por el 26 de septiembre. ¿Qué exactamente es lo que se conmemora y en el marco de esta fecha, cuáles son como las agendas que se buscan impulsar o los temas que se intentan poner sobre la mesa en el presente? Bueno, la fecha, debo confesar, no la teníamos muy presente en Manifiesta, pero lo que sí teníamos presente era que había cierta urgencia en hablar sobre este estudio reciente sobre anticonceptivos orales y su relación con la depresión. Entonces aprovechamos un poco la coyuntura. Realmente pues no fue una fecha como muy celebrada en el marco como del discurso mediático, entonces no podría responderte esa pregunta, pero creo que fue la excusa para pues precisamente traer a colación este estudio que es muy importante y de hecho es pionero como en el tema. ¿Qué dice exactamente este estudio? O cuéntenos cuál es este estudio y cuál es el propósito de haberlo hecho y de lo que encontramos dentro de este. Bueno, Juan Pablo, lo primero por decir es que es un estudio de la Universidad de Uppsala, que queda en Suecia, y fue liderado por una médica mujer que se llama Therese Johansson. Es un estudio pionero en el campo de los anticonceptivos orales combinados y la salud mental. Aquí hay que anotar que históricamente, creo que no solo como en el ámbito médico, sino las mujeres en nuestra socialización, siempre hemos hablado de los efectos de los anticonceptivos orales en nuestro estado de ánimo, en nuestro humor. Pero por primera vez, un estudio, una investigación científica hace una aproximación que es amplia y es concluyente sobre esta relación. Entonces, el tema es largo. ¿Cómo se hizo la investigación? Lo que pudimos rastrear es que se realizó entre 2006 y 2010, pero el estudio se publicó recién en junio de este año. Consistió en analizar datos de 264.557 mujeres del Reino Unido a través de una base de datos que se llama el UK Biobank, creo que así se dice, que es como una gran base de datos que contiene información de salud de 500.000 de personas en el Reino Unido justamente. Entonces, el estudio se valió pues como de esta data, pero también de un seguimiento a las participantes, a las más de 260.000 participantes desde el nacimiento hasta la menopausia. Y pues aparte como de esta metodología se realizaron entrevistas y se usaron datos médicos adicionales. Esto es un poco como el tema metodológico. Pasemos entonces, Angélica, a hablar de lo que buscaba el estudio y de lo que encontró, además. Ok, ¿qué buscaba? Bueno, digamos que un poco el objetivo era entender en qué momento posterior al uso de las pastillas las mujeres o bien eran diagnosticadas con depresión o bien empezaban a presentar síntomas y a desarrollar y autopercibir síntomas de depresión, pues que son dos cosas distintas, ¿no? Esto es importante porque en muchos casos, digamos que podemos sufrir de esta enfermedad y no tener un diagnóstico porque no acudimos a consulta pues con un profesional en salud mental. Bueno, un tema clave ahí, Juan Pablo, es que el estudio se enfocó en anticonceptivos orales combinados. Y esto es muy importante decirlo porque nuestra audiencia en Manifiesta justamente tenía muchas preguntas tipo, ¿esto también aplica para los parches? ¿Esto también aplica para, no sé, el DIU y otros métodos anticonceptivos que son hormonales, pero que no son de uso pues oral, o sea, de toma oral? Entonces, los anticonceptivos orales combinados son aquellos que contienen progestina más estrógeno, ¿sí? La progestina es un progestágeno sintético, es decir, es una hormona que tiene unas funciones particulares para evitar el embarazo. Y el estrógeno es otra hormona con otras funciones. Entonces, ¿qué hace la progestina? Previene la ovulación, ¿sí? En algunos casos, porque por ahí hay datos de Mayo Clinic, por ejemplo, que dicen que no en todos los casos las mujeres que toman píldoras de solo progestina, que son como el otro tipo de anticonceptivos no combinados, sino solitos. En muchos casos esas mujeres siguen ovulando, ¿sí?
Pero bueno, en general la función de la progestina es prevenir la ovulación y engrosar el moco cervical para que los espermatozoides no la tengan fácil para pasar el umbral y generar un embarazo. Y el estrógeno, por otro lado, la presentación más común del estrógeno en anticonceptivos orales es el etinilestradiol, así se llama la hormona sintética, y lo que hace es adelgazar el recubrimiento del útero para dificultar la implantación. Entonces, como ves, son dos funciones distintas. Entonces, los anticonceptivos orales combinados, pues tienen como ambas hormonas, pero hay otros anticonceptivos, eran conocidos como mini pills, ya no sé muy bien cómo se les dice, mini pills o mini píldoras que solo contienen progestina. Entonces, es súper importante decir, este estudio solo aplica para anticonceptivos orales combinados, es decir, con progestina y con estrógenos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Hay como 5 puntos claves. Entonces, lo primero es que el 80% de las mujeres que participaron en el estudio tomaron en algún momento de sus vidas anticonceptivos orales combinados por 10 años en promedio, ¿sí? El riesgo de sufrir de depresión, es decir, de tener un diagnóstico, aumentaba 79% en los 2 primeros años de usarlos, en comparación con quienes nunca tomaron este tipo de anticonceptivos. Esto creo que es como el dato más iluminador, entre comillas, del estudio y lo que más se ha resaltado en publicaciones médicas y en medios de comunicación. Y es que las mujeres que empezaron a tomarlos en la adolescencia, antes de los 20 años, o sea, tenían un 95% de riesgo en los 2 primeros años de tener un diagnóstico de depresión, ¿sí? Frente a los síntomas, es decir, las mujeres que reportaban síntomas de depresión pero no estaban diagnosticadas, pues hay como unos datos que se disparan aún más. Entonces vemos que el estudio tomó una subcohorte de mujeres, o sea, de esas 264.000 y pico, tomaron una subcohorte como de 80.000 y en esa subcohorte hicieron unos cuestionarios. Entonces, allí vieron que las mujeres que empezaron a usar anticonceptivos orales combinados en la adolescencia tenían una incidencia del 130% de síntomas de depresión en los 2 primeros años, pues que es una cosa absurda, altísima. Y en aquellas que empezaron a tomarlos después de esa edad, el riesgo de los síntomas de depresión era del 92%. Quisiera preguntarle como cuál es la importancia de estos estudios, es decir, como que en el tema de los anticonceptivos ha habido como una transformación a lo largo de las décadas, ¿no? Como que las pastillas anticonceptivas en los 60 jugaron un papel muy importante dentro de la agenda feminista, pero pues desde ese año desde digamos esa década hasta ahora han sucedido un montón de cosas y reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha transformado esa idea de la anticoncepción a lo largo de los años y por qué estos estudios son significativos e importantes a la hora de entrar en los debates y en las luchas de la agenda feminista? Es una pregunta muy importante, Juan Pablo, porque nosotras justamente lo que queríamos era señalar que es un estudio que busca no la satanización de un invento tan revolucionario como la píldora anticonceptiva, sino más bien abrir la conversación profunda y rigurosa entre pacientes y profesionales de salud para elegir un método que tome en consideración la salud mental. Como te dije al principio, esta discusión es larga, o sea, históricamente siempre se ha hablado de que hay una interacción entre estos medicamentos y nuestro estado de ánimo. Pero esta es la primera vez, o sea, realmente es un estudio pionero porque es la primera vez que toma una población tan amplia para decir, bueno, estos resultados, estas conclusiones nos muestran un camino para abordar la anticoncepción desde la salud mental. Entonces, ahí también es importante anotar que digamos, desde el estudio, la misma médica que lo promovió decía, pues que justamente lo que hay que hacer es abrir esta conversación. Cuando nosotras publicamos, como que también vimos muchas reacciones como, bueno, porque se está hablando de esto hoy en el Día de la Anticoncepción, pero repito que es una manera como de encender las alarmas. Entonces, por ahí también consultamos al médico Juan Carlos Vargas, que es el asesor científico de Profamilia, y él nos decía exactamente esto, como que es un debate largo, es un debate que toda la vida se ha dado, pero también la medicina, aunque no de maneras muy conocidas y muy divulgadas, ha intentado suplir estas necesidades y como
estas interacciones entre anticonceptivos y salud mental. Cambios emocionales con el uso de los anticonceptivos hormonales en general, incluidos obviamente los anticonceptivos orales combinados, han sido reportados en varias ocasiones en la literatura. La causa de estos cambios puede ser el cambio en los niveles hormonales en las mujeres usuarias de anticonceptivos hormonales, y aquellas que son susceptibles pueden presentar disminución del tono afectivo, es decir, tendencia a la depresión. Es así que se han creado diferentes opciones de anticonceptivos que tienen modificaciones en los contenidos hormonales para remediar un poco los ciclos hormonales normales, anticonceptivos que contienen estrógenos muy similares o exactos a los naturales para así disminuir el impacto, y anticonceptivos sin estrógenos, que son los que se llamaban anteriormente mini píldoras, con la idea de reducir un poco el aporte hormonal. En eso radica la importancia de la valoración médica inicial para poder hacer una adaptación a un método anticonceptivo que esté acorde con las características tanto físicas como emocionales de la mujer. En Colombia tenemos la opción de tener anticonceptivos fásicos, es decir, estos que tienen concentraciones hormonales diferentes en diferentes días para poder remediar las curvas normales. Tenemos anticonceptivos con 17 beta-estradiol, es decir, una hormona idéntica a la que producen los estrógenos, y también tenemos anticonceptivos con solo progestinas para tratar de disminuir el aporte hormonal. Quisiera recalcar un poco ese último punto, porque ustedes claramente en la publicación incluso que hacen en redes dicen que no se trata en absoluto de satanizar las píldoras, haciendo eco al mensaje que hacen las personas que hicieron como el estudio. Entonces, según eso, ¿cuál sería el mensaje y cómo acudir a esas otras opciones y a la manera como se ha avanzado en la investigación, pues, para conocer otras alternativas para la anticoncepción? Bueno, lo primero es que siento que las mujeres llegamos a la anticoncepción de manera muy empírica, y cuando empezamos a comprar pastas, no sé, las pastas famosas, las Facetix, bueno, hay muchas marcas que son famosas, de repente esto no nos sienta bien. Yo te puedo contar en mi experiencia. Entonces yo empecé a planificar desde muy joven, bueno, no a planificar, empecé a tomar pastas por un diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, que es un trastorno similar al síndrome premenstrual. Sí, es un trastorno muy similar, pero es un trastorno que afecta la salud mental en la fase lútea del ciclo, que son como 15 días antes de que llegue la menstruación, y no se afecta la salud mental, digamos, porque estoy hormonal o porque tengo picos hormonales, sino porque esas hormonas hacen una interacción con mi cerebro un poco, ¿sí? Entonces, esa es la explicación del trastorno disfórico premenstrual. Y es un poco más severo que que el síndrome premenstrual, perdón, porque hay como unos síntomas muy fuertes en materia, no sé, no tolero el rechazo, soy ansiosa, me deprimo. Si todo esto me pasa 15 días antes de mi menstruación, llega mi menstruación y luego la vida vuelve a ser normal. Entonces, para ese tema, a mí me formularon unas pastas, tuve que ir al médico, tuve que ir al ginecólogo, me formularon unas pastas que tienen una dosis muy bajita de estrógenos, y esas son las pastas pues que toda la vida he tomado y que toda la vida me han regulado este tema. Yo creo que hay que empezar por ahí, como si de repente, no sé, porque no tenemos el tiempo o porque no tenemos tampoco los recursos, no acudimos a un profesional y empezamos a planificar con las pastas famosas o las que nos recomiendan en la farmacia, pero vemos que esto tiene efectos ya sea en nuestra salud mental o en nuestra salud física, consultemos. O sea, sí, como que hagamos el esfuerzo. El sistema de salud cubre los anticonceptivos, entonces también como que por ese lado es útil pedir una consulta en nuestra EPS. Y por otro lado también creo que las decisiones informadas son importantes. Entonces uno va a un ginecólogo y pues el ginecólogo va a normalizar todos estos síntomas. Creo que es chévere y es importante para nosotras que sospechamos de algún diagnóstico, como ir con las cosas muy claras y decirles, bueno, yo sé que hay pastas anticonceptivos orales combinados que tienen bajas dosis de estrógeno. Entonces, por favor, doctor, ayúdame con esto. O yo sé que hay pastas que tienen solo progestina, o sea, que no son combinadas, sino que son mini píldoras o mini pilso. Y sé que hay otras opciones. Hay una gama muy amplia que los médicos no nos van a contar. Entonces, me parece importante como tener en cuenta esos dos temas, la consulta y
la información que está disponible también pues en muchos canales. Perfecto. Creo que también la invitación es a seguir ampliando la conversación, a que visiten Manifiesta Media, a que les escriban, porque creo que pues se vuelven también ustedes como un epicentro de estos diálogos y estas conversaciones, que yo creo que es importante que haya un lugar donde confluya, ¿no? Estos análisis, estas reflexiones, estos con base también pues en estos estudios a los que ustedes hacen eco. Pues Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y pues espero que siguiéramos conversando sobre este y otras temáticas que hacen parte de su agenda y que son vitales ponerlas sobre la mesa y en una discusión pues social lo más amplia posible. Muchas gracias, Juan Pablo, y sí, desde Manifiesta también esperamos seguir hablando de estos temas un poco ignorados e invisibilizados en medios. Terminamos este episodio de Capital Político retomando una noticia que ya lleva tanto tiempo que no podríamos llamar noticia en desarrollo, pero que al mismo tiempo definitivamente es una noticia en desarrollo, que nos sirve además para mirar y hacer memoria sobre lo mucho que se tardan los procesos realmente cuando pasan al sistema judicial, sea cual fuera el caso. Si ustedes han visto noticias, si llevan pendientes de esto los últimos ya muchísimos años, ustedes conocen la historia de Lorena Beltrán, una periodista que fue víctima del trabajo de un falso cirujano plástico que pues hizo en nombre de no otra cosa que la codicia y la absoluta banalidad de quien de verdad no entiende en qué planeta está parado y no tiene ninguna noción de lo que supone ser una persona, pues le hizo un daño enorme en 2014 en una cirugía mamaria. Esto ha sido un proceso largo de lucha y activismo y también pues nos ha servido a nosotros en los medios para poner foco sobre un problema real, y es el de las prácticas ilícitas de quienes se hacen pasar por cirujanos en lo que es un mercado millonario que terminan afectando el cuerpo y la vida y la salud mental, la tranquilidad de muchas mujeres en este país. Entonces, resulta que el médico que destruyó los senos de Lorena fue condenado a 7 años de cárcel. Pero eso no es todo. Y para hablar sobre este nuevo episodio en esta historia, estamos precisamente con la periodista Lorena Beltrán. Lorena, bienvenida una vez más a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar una vez más esta invitación. Santiago, gracias. Gracias por esta invitación y por siempre hacerle seguimiento a este tema. Pues es que nos parece que en general usted supo un poco contener la fuerza de esta violencia cometida contra usted y convertirla en un esfuerzo para que esto no le pase a nadie más. Su sola historia ya es muy valiosa en términos de lo que representa, pero este trabajo que ha hecho para que no le vuelva a pasar a nadie, pues lo hace doblemente valioso. Entonces, claro, sepa que siempre estamos pendientes de los avances y de los nuevos episodios que vaya arrojando su historia. Entonces, pues quiero que empecemos simplemente por los titulares. ¿Qué pasó? Esta condena a 7 años de prisión al médico que destrozó sus senos, ¿qué representa para usted? ¿Cómo llega la noticia? ¿Viene acompañado de condenas adicionales? ¿Hay más médicos, falsos médicos en este proceso? Así es, pues no es solamente Francisco Sales Puccini, no estamos hablando de falsos médicos porque ellos son médicos de profesión. El título sobre el cual cae ese manto de duda es sobre su título como especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Es sobre eso, sobre lo que la justicia pues ya tomó una decisión de fondo. Esto surge de una denuncia pública que yo hice. Yo fui víctima de un procedimiento estético, buscaba reducir el tamaño de mis senos por mi salud, pero también por mi apariencia, y caí en las manos de Francisco Sales Puccini. Yo decidí contar esto públicamente, lo que desencadenó, por supuesto, una investigación robusta de la mano de otras colegas, y esa investigación permitió que un año después de que yo denunciara en mis redes sociales lo que ocurrió, la Fiscalía les imputara a 6 médicos los delitos de fraude procesal y falsedad en documento. Esos médicos son Francisco Sales Puccini, quien me operó a mí, Carlos Elías Sales Puccini, quien es su hermano, una muy bonita familia, Óscar Sandoval, Jorge Nempeque Domínguez, Juan Pablo Robles y Ronald Ricardo Ramos. Esos son los 6 médicos que
a los que les imputaron estos delitos. Una vez les imputan estos delitos, pasan 6 años, ¿sí? Y en febrero de este año hubo una decisión en primera instancia y curiosamente la decisión fue absolverlos, pero se les absuelve por duda procesal, es decir, no es que hayan probado amplia y suficientemente su inocencia, sino que lo dijo el mismo juez en su momento. La fiscalía no aportó a tiempo una documentación, como por ejemplo traducciones, papeles traducidos del portugués al español por cosas de ese nivel. Fue que en la primera instancia tuvieron que absolverlo según el juez, pero pues justo ahora, empezando esta semana en octubre, recibí la noticia de este fallo en segunda instancia, que lo que dice es que los condena a estos 6 médicos a 7 años de prisión y dicta una orden de captura contra ellos. Esto está sujeto a un último recurso al que tienen derecho ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema es quien tiene la última palabra, quien puede ratificar esta decisión, pero igual la medida es muy significativa. Yo he dicho que yo celebro la decisión. Sin embargo, esto es un fracaso para la sociedad. Que tengamos 6 médicos con una condena a prisión por hechos como este, a mí me parece lamentable. Si bien celebro la decisión porque creo que puede salvar vidas y proteger vidas, pues también en otra medida u otra reflexión puede ser que no hay mucho que celebrar también. Sí, es verdad. Y de hecho, pues queda obviamente el problema de los falsos cirujanos que puedan seguir saliendo. ¿Existe en esa medida algún tipo de progreso? No, no, yo digo que esto es apenas un precedente. Yo interpreto esta decisión como un precedente para todos esos médicos, que son cientos, que hoy están en quirófanos operando sin tener la preparación académica para hacerlo. Es un precedente para que todos esos médicos que hoy están tranquilos y campantes en los quirófanos, creyendo que la justicia nunca los va a tocar, es como un precedente, un mensaje para esas personas que se atreven a jugar con la vida de los y las pacientes que acuden a cirugías estéticas, pero definitivamente esto es apenas la punta del iceberg. Ahí el llamado entonces, ¿cuál sería? Es decir, porque finalmente yo sé que cada medio es una burbuja y yo sé que en ese sentido uno siente pues que todo el mundo sabe lo que uno sabe o que todo el mundo conoce lo que uno publica, pero al mismo tiempo nosotros no somos no estamos ni cerca de ser el único medio que haya cubierto su historia. Esto ha sido portada del Espectador, recientemente ha tenido un cubrimiento mediático considerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué o qué es lo que nos impide o qué es lo que le impide a las instituciones tomar medidas concretas sobre este problema, que es un problema bastante más grande? Que, es decir, no me parece que sea un problema que no se pueda o que no se deba solucionar de forma urgente. En este momento, octubre de 2023, estamos en medio de una coyuntura electoral, en medio de una coyuntura donde varias reformas tienen que pasar por el Congreso, donde la prioridad, por ejemplo, en materia de salud, pues es la reforma, y yo eso lo entiendo, ¿sí? Pero es que esto no es un asunto de este año, es un asunto que lleva 5 años. 5 años, no, 7. Yo denuncié hace 7 años y en cualquier caso este tema no empezó conmigo. Antes de mi caso, si lo hablamos en términos mediáticos, estuvo Jessica Cediel. Con ella también intentó pasarse un proyecto de ley. No ocurrió. Entonces, yo pienso que hay unos intereses aquí muy poderosos, pues porque la industria de la belleza mueve muchísimo dinero. Hay unos hilos muy poderosos detrás. Pero más allá de eso, creo que también ha faltado algo de voluntad política, ¿sí? En su momento, en el gobierno de Juan Manuel Santos, los entonces ministros de Educación y de Salud, por primera vez se metieron de lleno en un proyecto de ley para reglamentar este tema en Colombia, pero ocurre que cuando el cubrimiento mediático está y los titulares están y demás, pues hay un movimiento y una presión sobre el tema, pero cuando los reflectores se van, pues el tema se cae. Y eso no puede ser así. Hay un asunto adicional, Lorena, es que usted ha sido víctima de amenazas. Son amenazas del corte de acoso judicial. ¿Qué está pasando? ¿Quién la está amenazando? Bueno, yo desde el año 2016 recibí una amenaza pública de Jaime Granados, que es una figura, creo que usted lo sabe, muy conocida en el derecho penal. Él dijo públicamente que yo tenía oscuras intenciones y que hacía parte de una campaña de desprestigio y que iba a tomar acciones legales en mi contra. Esa amenaza la publicó en un comunicado de prensa en el 2016, yo tendría 21 años en ese momento, y después de eso han pasado
7 años en los que cada que yo hablo de este tema, recibo una tutela, recibo una denuncia por injuria, por calumnia. Ninguno de esos procesos ha prosperado. Ninguno de esos procesos ha fallado en mi contra, porque yo no he faltado a la verdad y hoy la justicia me da la razón. Y no solamente ha sido una cosa judicial. Cada que hay un pico noticioso, cada que hay un giro en este caso, yo recibo mensajes intimidantes de cuentas falsas o de cuentas creadas pues hace 2 semanas o ese tipo de perfiles que son difíciles de identificar. En su momento, en el año 2016, tuve una amenaza física, una persona armada me abordó, entonces pues no es un tema menor. Y yo debo decir que en este momento temo por mi seguridad. ¿Ha tenido la oportunidad de tramitar esto con instituciones oficiales, de pedir algún tipo de protección a alguna de las entidades que pueda ofrecer esto que está necesitando en este momento? En su momento, cuando yo tuve esta persona armada que me abordó, yo conté con el esquema de protección de la UNP, esquema que yo misma entregué, ¿sí? Cuando percibí que la situación mediáticamente había bajado, yo misma entregué ese esquema. Y pues recientemente no he tenido una solicitud de ese tipo de medidas de protección. En su momento, esto no es como que, ay, me escribieron por Twitter que me voy a morir. No es eso solamente. Hay toda una articulación de entidades que hacen un estudio de riesgo y determinan si para cada persona se necesita o no se necesita un esquema. En su momento, cuando tuve este incidente, sí recibí protección, entregué ese esquema y actualmente, pues no, en este momento no cuento con un esquema de protección o algo similar. ¿Y qué necesito? Visibilidad de este caso. Yo siento que la visibilidad en cierta manera es blindarse de alguna forma, pero más allá de la visibilidad, porque esto puede interpretarse como a Lorena le gusta es mojar prensa, y no es eso. Por un lado, la visibilidad ayuda a que otras personas lo piensen 2 veces antes de tomar o subestimar el nombre de la persona con la que se van a operar. Pero también creo que es una manera de blindarme, sí, de blindarme, pues que se conozca que he estado detrás de este tema, porque es que Santiago no involucra solamente un médico, involucra los intereses económicos de muchas personas. Entonces, pues yo estoy segura que pues mucho no me deben querer. Y con esto yo no estoy sugiriendo que sean ellos quienes me han amenazado, porque pues no tendría cómo probarlo. Pero lo que necesito es eso, visibilidad, y que sobre todo, más allá de cubrir la noticia en esta coyuntura, es que no suelten el tema, porque yo sé que esto en una semana ya no va a ser noticia, ¿sí? Es que hasta hoy, en media hora, la noticia del momento va a ser lo que pase con el caso del expresidente Uribe, ¿sí? Y entonces este escándalo queda en el olvido. Pero es que no se trata de mí, ni de mis tetas, ni de mi caso, ni de mi dolor, porque yo por fortuna pude reconstruirme, pagar un cirujano, pagar un psiquiatra, continuar con mi vida. No se trata de mí. Hay cientos de mujeres, cientos, que no tienen la visibilidad que yo he tenido, que no tienen el acceso a la justicia que medianamente yo he podido tener. Entonces, ¿qué necesito? Que los medios no suelten el tema, que le dediquen una investigación a esto, no solamente la nota de cubrir el tema, sino que puedan destinar ese recurso para investigar. Y yo también como periodista entiendo que muchas veces los medios no pueden hacer eso, y lo sé porque yo trabajé en una agencia de prensa, donde la dinámica era 10 notas al día, ¿sí? Versionar comunicados de prensa. ¿A qué hora hace uno investigación de largo aliento? ¿A qué hora? No se puede. Pero creo que hace mucha falta el periodismo investigativo en esto, porque fíjese, Santiago, que este caso, esta imputación y esta condena se dio gracias al trabajo de periodistas. La investigación que hicieron periodistas como Joana Fuentes de Noticias 1, Marta Soto de El Tiempo, Rafael Pérez, que estaba en ese momento en RCN Radio, Jesús Mesa del Espectador, las investigaciones que hicieron esas personas permitieron la imputación. El periodismo le hizo la tarea a la fiscalía en esa ocasión, y necesitamos que la prensa le siga haciendo la tarea. Suena feo decirlo, pero si la prensa no, si el periodismo no está encima de este caso, estoy segura que no va a pasar nada. Lo que pasa es que además aquí hay un asunto, y es, usted misma dice, pues que no tendrían por qué estar contentos con la plata que están perdiendo, pero pues es decir, tenemos que lastimosamente, y por cuenta de lo que es la comprensión auditiva y de lectura de las personas que van a salir a discutir por cualquier cosa en las redes,
pues que se trata de un crimen que se comete contra personas que están poniendo su plata buscando sentirse mejor, estar mejor, y que terminan no solamente no estándolo, también acarreándose males adicionales por cuenta de la codicia de personas que están mintiendo con un título profesional tan delicado como el de cirugía. Es decir, eso o sea, casi que lo estoy repitiendo para tratar de entender yo por qué alguien osaría, encima de cometer una acción de este estilo, tratar de intimidar a quien denuncia que está haciendo algo malo. No es como, ¿cómo puede uno salir a deberle a quien le está haciendo daño a las personas de forma aleve y en este caso ya además cínica? Mm, ¿Qué sigue? Es decir, que No, y es que son de un nivel, no le tienen miedo a nada. Uno de los cirujanos a los que yo he expuesto públicamente se graba videos y los publica diciendo que pilas, que yo no de papaya, de ese nivel es el descaro. sí, eso es absolutamente enloquecido. Y en este país uno no puede subestimar ninguna amenaza, ninguna. Sí, lastimosamente no se puede subestimar ninguna amenaza en Colombia, eso es verdad. Pues Lorena, mire, como siempre, reiterarle que estamos aquí a la orden, que lo que usted necesite, pues obviamente está este episodio, pero en la medida en que podamos nosotros atender de forma más acuciosa a la necesidad de esa visibilidad, pues entonces, pues nada, sabe que tiene abiertos los micrófonos de Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, como siempre, mucha suerte y mucha fuerza con todo. A ustedes, muchísimas gracias. Cerramos este episodio de Capital Político con una notícula internacional porque fue anunciado hoy el nombre de la nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz, la activista iraní Narges Mohammadi, y pues nosotros queremos saber quién es, queremos saber además qué ha pasado tras todo este tiempo de pelea contra el régimen iraní. Si las protestas se estancaron, cuál ha sido la deriva que ha tomado este proceso. Y bueno, pues para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros la periodista y corresponsal internacional Catalina Gómez Ángel. Catalina, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, además en la premura desde Ucrania. Muchas gracias. No, a ustedes por interesarse por la vida de una mujer que es realmente extraordinaria y realmente un ejemplo de valentía y compromiso como lo es Narges Mohammadi. Hábleme sobre ella, que sale o surge como una figura internacionalmente reconocida dentro de las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán, pero ¿quién es o cuál es el contexto, el pasado de Narges Mohammadi? Bueno, realmente Narges Mohammadi es una institución en la lucha por los derechos humanos de la mujer y de los niños y en las denuncias de todas las arbitrariedades. La comete el régimen islámico. Ella es ingeniera, pero desde muy joven empezó a entrar en el campo del periodismo, especialmente para escribir sobre temas sociales y sobre temas relacionados con los derechos humanos, y ahí es donde se une a la institución que creó en su momento Shirin Ebadi, también para la lucha desde el punto legal de defensa de los derechos humanos, y ella era la segunda de esta organización. Recordemos que Shirin Ebadi es la primera mujer iraní que se ganó el Premio Nobel de la Paz, como lo hace Narges. Narges era muy cercana a ella, y cuando Shirin Ebadi tiene que exiliarse del país por las presiones del sistema, Narges se queda en compañía de muchas otras mujeres. Para aquel entonces tenían también una campaña que se llamaba 1.000.000 de firmas, y era recoger 1.000.000 de firmas de mujeres que tenía como propósito luchar pues, para que hubiera reformas en la Constitución y en la ley para mejor apertura de las mujeres, pero también consistía en ir por todas las partes de Irán contándole a las mujeres iraníes cuáles eran realmente los derechos a los que tenían, porque el problema en Irán no es solamente la escasez de derechos de las mujeres, que hay algunos derechos, sino que las mujeres no tienen conocimiento de cómo pueden poner y luchar por aquellos que todavía tienen, y con unos sacrificios enormes personales y físicos. Ella tiene 2 hijos
y un marido a los cuales no ve hace por lo menos unos 8 años. Están los tres en París. ¿Repercute en la vida de Narges Mohammadi el Premio Nobel de la Paz? Es decir, ella tiene ya bastantes reconocimientos. Desde 2009 ha venido recolectando como una serie de premios y reconocimientos, pero más allá de ser esto, obviamente no sé, como un mensaje que se le envía, como un mensaje de solidaridad que se envía desde la comunidad internacional, de decirle pues que no está sola. ¿Existe algo más que pueda hacer este premio por ella en un proceso pues que ha sido muy difícil contra un gobierno que ha sido realmente muy difícil de desmantelar a pesar de las muchísimas denuncias que existen de los abusos cometidos por el gobierno iraní? Personalmente soy pesimista. Yo creo que Narges Mohammadi, y ella lo sabe muy bien, ella va a tener muchas prisiones. Ella está en prisión. Ella volvió a prisión a finales del 2021-2022. Ella ha denunciado, yo estoy en este momento editando una entrevista que hice con ella, un poco muy riesgoso para ella y para mí, en su casa en Teherán, en ese momento que estuvo libre por un par de meses, y ella sabía, ella en esta entrevista, por ejemplo, denuncia el tiempo que tienen que pasar en confinamiento solitario y toda la tortura que hay detrás, no solamente por estar una celda de 4x4 sin ningún color, donde no pasa el tiempo, sino por la presión que les ponen los interrogadores. El único lugar y el único contacto que tienen con un ser humano son estos interrogadores, donde les hacen creer bueno, que su familia ya no los quiere, les cuentan noticias falsas del mundo. Eso mientras que están en esos procesos de confinamiento solitario, que es una tortura psicológica y que ella lo llama torturas blancas, donde también muchas mujeres son abusadas sexualmente. Ella incluso denuncia que en algún momento en una cárcel, no en Teherán, sino a las afueras de Teherán, fue abusada física y sexualmente, por lo menos lo intentaron en su momento. Así que lo que Anarjes podría en este momento es mayor presión del Estado. Esta idea de que pueda quedar libre por haberse ganado el premio Nobel, eso en Irán no funciona. Ella realmente va a tener mucha más presión, pero eso está comprobado que a una mujer como ella esto no le importa. Por lo menos tendrá la satisfacción de que esta lucha que ella ha dado desde hace muchísimos años tiene algún resultado, y además vuelve a ser visible la lucha de las mujeres iraníes tan importante y que se hizo muy evidente el año pasado cuando estas chicas, especialmente las más jóvenes, lideraron estas protestas en la calle por algo que es simbólico, que es bastante simbólico con las mujeres, pero que representa realmente toda la opresión y todas las medidas en su contra que ha ejercido la República Islámica desde su creación en 1979, que fue quitarse el velo y salir a la calle a protestar, algo que siguen haciendo ahora, no en protestas, pero sí en desobediencia civil, muchas de ellas quitándose el velo a pesar de las presiones y la represión que continúa en la calle. En aquel momento, en las protestas del año pasado, hay más de 500 personas fallecidas, muchas de ellas, alrededor de 80, 85, son adolescentes y jóvenes, y la mayoría de ellas mujeres. Así que imagínate la presión. Así que esto no es un mensaje solamente para Narges Mohammadi y la lucha que ella ha seguido dando a pesar de todos sus sacrificios, sino también para todas aquellas mujeres iraníes que hay veces dudan de si vale la pena seguir saliendo a la calle sin un velo o haciendo estas luchas por si tiene algún resultado. Pues esto les demuestra que por lo menos el mundo las está acompañando y las está viendo, ¿no? Y para ellas en este momento es bastante importante. Las protestas en Irán, las más recientes, las que se desprenden del asesinato por parte de la policía, la policía religiosa islámica, el asesinato de Masha Amini, tienen más o menos un año. Es decir, esto está cumpliendo este proceso apenas un año. ¿Eso en qué va? ¿En qué parte del proceso se está? ¿Los ánimos lograron calmarse? ¿La represión, perdón, este uso de palabras, pero surtió efecto en la población? La gente sigue protestando en las calles. ¿Cómo está ese proceso de protestas en Irán?
Es un largo proceso. Las protestas terminaron por silenciarse, por lo menos en la evidencia en las calles donde las vimos como consecuencia de esa represión de la cual hablaba hace unos momentos. Más de 500 personas, fueron más de 21.000 personas en prisión, miles de heridos, por lo menos un centenar de jóvenes, hombres y mujeres, tuvieron heridas directas en sus ojos, algunos perdieron uno de sus ojos y otros perdieron la vista con grandes consecuencias. Así que el costo humano de estas protestas fue realmente inmenso porque el régimen no se escatimó ningún detalle, ningún momento intentar reprimir a la fuerza y con el temor estas protestas. Pero como hablaba, muchas mujeres se quitaron el velo y se quitaron el velo y se quitaron la gabardina, porque la República Islámica en las maneras del vestir hace que también haya que llevar una gabardina larga o una camisa larga que por lo menos le tape a uno hasta, diga usted, hasta la rodilla, pues como poco. Y muchas se quitaron el velo y muchas se subieron la camisa simplemente con manga larga y a la nalga. Y las más jóvenes quedaron en camiseta como si fueran unas raperas, con una camiseta con una manga larga hasta el codo, algo impensable incluso hace un año, y muchas de ellas ni siquiera salen a la calle con velo, ni siquiera lo guardan en la cartera por si aparece la policía en el camino. Así que en este sentido ha habido un gran cambio en la sociedad. Muchas de ellas han vuelto a ponérselo porque hay una gran represión y otra gran movilización del Estado a punta de multas y sentencias en las cortes que tienen que ver con castigos, pero sobre todo castigos económicos que se van acumulando, y esto en una sociedad donde la situación económica es casi cada vez más dramática. Entonces, bueno, el régimen está presionando de cualquier manera por volver a imponer este velo que es un símbolo para ellos, pero hay muchas mujeres, especialmente esas más jóvenes, que parecen hijas de Narges Mohammadi, o sea, que no están dispuestas a ceder y siguen luchando a pesar de que saben que en algún momento podrían incluso llegar a la cárcel. Eso por un lado, pero obviamente hay un gran escepticismo en la sociedad de que puede venir después. Obviamente, cuando un movimiento de represiones del movimiento de protestas es reprimido con esa violencia, luego la sociedad queda bastante deprimida y bastante golpeada pensando cuál es la solución de salir de un régimen, porque ya no protestaban solamente por el velo, sino porque se cayera este régimen islámico. Usted está en Lviv, en Ucrania. ¿Cómo va la guerra? Es decir, en este momento lo que se sabe o de lo que tenemos noticia nosotros en Colombia sobre todo es la pelea que existe para ver si se le va a seguir dando plata al esfuerzo de guerra ucraniano desde Estados Unidos, con un Congreso que está completamente dividido. Pero eso es lo único que se sabe. Nosotros estamos como muy lejos de lo que pasa en Ucrania, y muy pocas veces existe la posibilidad de enterarse. ¿Cuáles podrían ser las últimas noticias o que le ha tocado a usted últimamente presenciar de este enfrentamiento, de esta invasión rusa sobre territorio ucraniano? Mire, Santiago, yo lo que le puedo contar es lo que yo vi hasta julio. Yo el 1 de agosto salí de Ucrania, necesitaba descansar y decidí no volver por 2 meses y ya estoy acabando de llegar. Así que, y Lviv, aunque hay mucha gente de esta región del país que hace parte del ejército y está peleando en el frente, está muy lejos del frente. Yo he pasado casi estos 6 meses enteros en el frente de batalla y le puedo decir que la situación es bastante crítica, es bastante difícil. Cada centímetro, cada metro que ganan los ucranianos es con enorme esfuerzo físico de hombres, de todo, y realmente están haciendo un esfuerzo sobrehumano porque obviamente están en desventaja en número de hombres, están en desventaja en respeto a la vida, porque lo que hacen los rusos en muchos frentes es mandar lo que ellos llaman las tormentas fantasmas. Son hombres exconvictos o gente que no tiene ningún valor
si es que para Putin tiene algún valor un ser humano, mandarlos realmente a morir y a destruir las líneas de defensa para luego mandar hombres con más experiencia. Así que todo eso es extremadamente difícil para los soldados ucranianos. Entonces, mientras que los políticos en Occidente, obviamente sentados en un club con una copa de whisky, me imagino, o lo que se tomarán, están discutiendo el futuro de hombres que en el frente de batalla están muriendo en gran número, o muchos están quedando con sus vidas destruidas, no solamente físicas, sino mentalmente, y haciendo un gran esfuerzo por no dejar que su país caiga en las manos del invasor, y sobre todo pues volver a recuperar territorios que ellos sienten que tienen que hacerlo en honor a las personas que son de esos territorios, porque hacen parte de Ucrania. Así que realmente es una situación muy difícil. Realmente creo que es uno de los momentos más difíciles para Ucrania desde el comienzo de esta invasión a gran escala, si no es el más crítico por muchos motivos. Están asustados porque obviamente saben que si Occidente no sigue entregando estas armas, y realmente estas armas vienen de Estados Unidos, porque realmente lo que da Europa en proporción es muy pequeño, lo que puede ayudar a Europa en un futuro es en la reconstrucción económica de Ucrania y al apoyo. Así que hay un momento de incertidumbre muy grande, muy grande. No sé cuál será el sentimiento en el frente de batalla, pero yo ya le puedo decir que en julio la gente estaba angustiada, porque son muchos meses, ya son 20 meses de guerra. Muchos de ellos nunca han descansado, se han descansado por pocas semanas, y obviamente son seres humanos, y esto hay que pagar un gran precio por eso. De esos panoramas en los cuales no parece haber tampoco mucho camino para andar, salvo el que ya se están dando, y aún así no existe la promesa de mucho. Sé que es un cierre de episodio triste, pero al mismo tiempo de verdad le agradezco, porque para nosotros sí es importante tener constantemente una mirada afuera, porque pues si no podemos ser tan ombliguistas como solemos ser aquí en Colombia. Entonces, pues Catalina, muchísimas gracias como siempre por su generosidad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y pues bueno, estaremos pendientes para ver la entrevista con Narges Mohammadi en France 24. Bueno, a ustedes y un abrazo muy grande, Santiago. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.